Se me ha pedido que les hable de las perspectivas de la próxima reforma de la PAC, que ya está iniciándose en esos momentos. El problema es que, imagino que ya lo sabrán ustedes, no tenemos nada concreto aún, es decir, la propia comisión bueno, la comisión, como ustedes saben, tiene poder de iniciativa legislativa dentro de las instituciones europeas y no hay propuestas de ningún tipo hasta el día de hoy. Sabemos que en otoño tendremos una primera comunicación sobre el futuro de la política agrícola común, en otoño sería más o menos octubre o noviembre de este año, y las propuestas legislativas deberían llegar, pues ya lo veremos, ya después comentaré un poco con más detalle cuándo podrían llegar esas propuestas. En cualquier caso, el marco de este futuro debate sobre el futuro de la PAC no se conoce y claro, a partir de ahí pocas cosas se pueden adelantar de forma concreta. Voy a intentar en ese sentido pues, esbozar el calendario de la reforma, prever algunos posibles escenarios de negociación y quizás, si tenemos tiempo, definir las líneas fuerzas de este debate, aunque Tomás en este punto va a incidir mucho más que yo. En todo caso, la presentación está a disposición de ustedes, o sea que en principio, si tienen interés, la pueden pedir. Y yo quizás me limite, por falta de tiempo, a esbozar algunas de las ideas, no todas las que tengo ahí. Bien, de entrada un recordatorio interesante, que es que la reforma de la PAC empezó ya hace unos años, como todos ustedes ya saben, en el año 92, que esta reforma se hace por ciclos bisecuenciales, es decir, en dos etapas siempre. La primera etapa empezó en el 92 y continuó en el año 2000 y su objetivo era sustituir los precios por ayudas directas. El segundo ciclo empezó en 2003 y se completó en el 2009 y básicamente lo que hizo fue que las ayudas directas creadas en el 92 se convirtieron en ayudas desacopladas, es lo que tenemos hoy, en los pagos únicos a la explotación. Y el tercer ciclo empezó en el 2013 con la reforma Cholos y ahí básicamente lo que se aprobó fue un régimen multifuncional de pagos, es decir, aparte de los pagos a renta tenemos unos pagos verdes, un pago distributivo, un pago a jóvenes, etcétera, etcétera, pagos territoriales. Y bueno, se crearon nuevos instrumentos dentro de la Organización Común de Mercados, fundamentalmente se abrió el melón tan importante como después vamos a comentar sobre la política de competencia y la agricultura, los temas de cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Y se incorporó también, o se consolidó, un aspecto fundamental para el futuro, y eso ya se lo adelanto, que va a ser la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, es decir, los seguros agrarios, como instrumento fundamental en las políticas agrarias del siglo XXI. Todas esas reformas son acumulativas, como ustedes ya saben. La que empezó en 2013 tiene que consolidarse con un segundo ciclo, que no sabemos aún si va a ser en 2020, como debería ser en función de los textos legislativos precedentes, o podría retrasarse y llegar un poco más tarde, por los motivos que después voy a comentar, pero fundamentalmente hay uno, y es el Brexit. El Brexit nos condiciona todo debate de la política agrícola común en la medida que la política agrícola común, como ustedes saben, es una política de gasto. Y todas las políticas de gasto, evidentemente, se ven condicionadas por la salida de Gran Bretaña, que, como ustedes ya saben, es contribuyente neto al presupuesto comunitario, y a partir de ahí, si no sabemos cómo queda la negociación con el Reino Unido, cuándo se van, etcétera, etcétera, es difícil, primero, decidir sobre los recursos que tenemos, los recursos propios que nutren el presupuesto comunitario, y en segundo, cómo se gasta. Es decir, que mientras el Brexit esté ahí campando, es difícil abrir el debate presupuestario, no solo de la política común, sino sobre todo las demás políticas de gasto, la política regional, etcétera, etcétera. Bien, otro recordatorio interesante es el calendario. El calendario de la reforma de 2013, la última, aquí la tienen. Si nos fijamos solamente en la fase legislativa, tardamos 2 años en tomar una decisión a partir de la presentación de las propuestas legislativas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque quizás nos da ya el timing de la próxima reforma de la PAC, si es posible terminar una reforma antes de 2020, cuando termine el marco financiero plurianual existente. Y después tardamos un año después en aplicar la política agrícola común, es decir, que realmente, si contamos desde el inicio, la fase prelegislativa, la fase legislativa y la fase de aplicación, hemos estado 5 años, prácticamente 5 años para ello.
Otro tema interesante a mencionar, lo voy a hacer muy rápidamente, son las actuaciones que ya se han dado en la Unión Europea. Ha habido ya actuaciones preparatorias del año 2016. Todo empezó, y este tema es fundamental para el futuro de la PAC, con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El cambio climático va a ser un elemento clave en la política agrícola común del futuro. En enero de 2016 se creó un grupo de trabajo sobre el futuro de los mercados agrícolas que ha emitido su informe hace apenas unas semanas. Este informe es fundamental porque realmente hace propuestas muy concretas sobre el futuro de la PAC y yo lo aconsejo vivamente que se lo lean con atención porque realmente muchas de las ideas que están ahí van a ser concretadas en los próximos meses. A partir de ahí empezaron los debates dentro del Consejo, ha habido varias presidencias del Consejo de Ministros que han ya tratado en consejos informales el futuro de la PAC, pero de forma, digamos, aún muy general. Después, evidentemente, ha habido el debate sobre el Estado de la Nación, de la Unión, en septiembre de 2016, en donde el presidente Juncker anunció formalmente que en octubre, en noviembre, en otoño de este año tendríamos una comunicación sobre el futuro de la PAC. Fue el primer indicio claro de que las cosas se empezaban a mover y esto va a cumplirse evidentemente. Y a partir de ahí hemos tenido otro elemento nuevo que ha sido en septiembre también de 2016 se ha lanzado una revisión a medio plazo del futuro del marco financiero plurianual de las políticas comunes. Este marco financiero plurianual, como ustedes ya saben, se hace por 5 años. El último se aprobó con la reforma de la PAC en 2013. Se aprobó en ese momento por parte del Parlamento Europeo, se obligó al Consejo a que se comprometiese a hacer una revisión a medio plazo de estas perspectivas financieras. En eso estamos, se ha empezado ya este debate, que incluye, como después voy a comentar, algunos aspectos agrícolas, muy limitados, pero existen, y esto, digamos, también es un primer pistoletazo de salida del futuro de la PAC. A partir de ahí, ya les he dicho, ya ha habido también el fin de los trabajos del grupo sobre mercados agrícolas, que vale la pena leerse, y estamos, digamos, ya entrando en la fase propiamente dicha de negociación en 2017. 2017. Este es el calendario, más o menos, que conocemos, con todas las salvedades que se pueden hacer, porque evidentemente hay cosas que están aún por decidir. Lo principal es entender el ligamen que hay entre los eventos políticos que condicionan directamente las negociaciones agrícolas. No solo agrícolas, sino el futuro de la Unión, pero la agricultura también. Piensen de entrada que el 20 de enero tenemos la era Trump, el inicio de una era totalmente desconocida, que tendrá implicaciones a muchos niveles, sobre todo a nivel comercial, sin duda, y evidentemente tendrá su impacto agrícola. También empezará el año que viene en Estados Unidos la negociación de la futura Farm Bill, la futura política agrícola norteamericana, que debería terminar en 2018, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos un montón de elecciones de riesgo. En Italia, posiblemente, en primavera, en Holanda, en Francia, en Alemania. Tengan en cuenta que hasta que no terminamos todo ese ciclo electoral y lo terminemos bien, no habrá decisiones en el Consejo, de ningún tipo. Es decir, estamos paralizados, estamos a la espera de que termine este ciclo electoral en septiembre de 2017 con las elecciones de Alemania para poder empezar a contar que el Consejo se mueva en un sentido u otro. Hasta ese momento estamos en fase preparatoria. Dicho esto, es decir, la importancia de los eventos externos a la política agrícola común que van a condicionar su negociación, tenemos ya algunos elementos que se apuntan sobre la futura PAC. Vamos a empezar los debates, están empezando ya los debates, a partir del informe que les comenté sobre mercados. Hay una serie de condicionantes legislativos que están inscritos en los reglamentos y bueno, todo esto va a concluir después del verano de 2017, en octubre posiblemente, con la comunicación sobre la reforma de la PAC. Esta comunicación va a ser fundamental, porque ahí la Comisión va a definir los escenarios sobre los que tenemos que consolidar, fundar una nueva PAC. Esta comunicación durará un año más o menos de debate, posiblemente, y es al final de este debate, de esta comunicación, que deberían llegar las propuestas legislativas. Porque claro, el problema es, recuerden lo que les dije antes,
La fase legislativa de la reforma de 2013 tardó 2 años. Si en 2018 llegan las propuestas, contando de que las elecciones al Parlamento Europeo son en mayo de 2019, apenas tendríamos 1 año y medio para poder decidir sobre esta futura reforma de la PAC, lo que es imposible, prácticamente imposible. Lo que nos lleva a 3 escenarios alternativos. El primero de ellos es que, como siempre, continuásemos teniendo una reforma de la PAC ligada a una negociación financiera, como ya pasó en 2013. Esto sería lo que está previsto en principio, pero, como ya les digo, es imposible. Prácticamente está descartado porque el Brexit aún no estará en mantillas y con 1 año y medio apenas empezamos a discutir. Es decir, lo más lógico es que esperemos a que haya una nueva comisión, que sea un nuevo comisario que haga las propuestas legislativas. La comunicación, el debate va a terminarse evidentemente con el presidente, con el comisario Hogan y con este Parlamento Europeo, pero las decisiones legislativas van a ser tomadas por la próxima comisión, por el próximo Parlamento y por los ministros de Agricultura que en este momento estén en cada país. Otra posibilidad alternativa, otro segundo escenario, sería que hubiese negociación del presupuesto, pero sin negociación agrícola. Esto también tiene el problema de que posiblemente sin el Brexit es difícil entrar en el meollo de la cuestión financiera si no sabemos cómo va a quedar el presupuesto, tanto a nivel de ingresos como de gasto. Y la última alternativa es ya más probable, al menos lo que yo personalmente pienso, aunque me puedo equivocar, porque es muy fácil equivocarse en esos temas de carácter político. Bien, prolongar el marco financiero de 2020 hasta 2022 y empezar a negociar tanto el marco financiero como la política agrícola común de futuro en el 2020-2021 para tener un acuerdo en el 2022 o 2023. Este sería el escenario más probable. Bueno, ahí no me voy a detener. Los parámetros, ya les he dicho antes que tenemos factores totalmente nuevos. Uno es la dinámica post-Trump, qué va a pasar con los acuerdos comerciales, qué va a pasar con el OMC, vamos a tener embargos tipo Rusia en los próximos, guerras comerciales como ya conocimos con Rusia en los últimos meses, etcétera, etcétera. Va a continuar el Acuerdo de París. Tenemos muchas dudas a nivel institucional y tendrán efectos directos en la política común. A nivel macroeconómico también, evidentemente, estamos cambiando ya de contexto. La austeridad fiscal está terminando, estamos ya en una fase de políticas expansivas a nivel presupuestario en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, excepto quizás en Europa, pero siempre vamos los últimos. Volvemos a una época de inflación, que teníamos casi olvidado. Los tipos de cambio van a cambiar, bueno, están cambiando ya. Quizás vayamos a una paridad dólar-euro en los próximos, los tipos de interés están cambiando. Es decir, que la situación macroeconómica también va a evolucionar de forma muy distinta y esto tendrá su incidencia en la política agrícola común. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los trabajos legislativos en curso? Ya lo avancé. Hoy estamos discutiendo lo que se llama la revisión a medio plazo del marco financiero. A partir de este mandato que estaba en los reglamentos, la Comisión ha presentado un reglamento que se llama Reglamento Omnibus. Se llama Omnibus porque contiene, aparte de los que son aspectos presupuestarios concretos, financieros, tiene también en su seno un montón de pequeñas modificaciones en todas las políticas comunes, en todas. Y la política común tiene 4 o 5 grandes modificaciones, limitadas, pero sustanciales en algún sentido, y esto es lo que en estos momentos en el Parlamento Europeo y en el Consejo estamos negociando. Es decir, el futuro de estas enmiendas a los reglamentos base de la política común que se nos ha presentado con el reglamento Omnibus. La idea es que en enero de 2018 estos textos estén ya aprobados y publicados y aprobados. ¿Qué es lo que propone el Omnibus? Yo no sé si vale la pena que lo indique. Son temas muy concretos, la definición de agricultor activo, también la definición de jóvenes agricultores, los pagos acoplados, pues hay algunos elementos de desarrollo rural, como por ejemplo poner más énfasis en los instrumentos financieros, es decir, instrumentos crediticios en el futuro de la política de desarrollo rural.
En la gestión de riesgo, es decir, los seguros agrarios, también se hacen algunas mejoras importantes, y en mercados muy pocos. Lo importante es tener en cuenta que con esta propuesta de reglamento que modifica los 4 reglamentos básicos de la política común, o sea, pagos directos, desarrollo rural, mercados y reglamento horizontal, tenemos la posibilidad en el Parlamento Europeo, como colegisladores, de abrir el melón. Es decir, si se nos da la posibilidad de enmendar 4 artículos, tenemos legalmente el derecho a enmendar todos los artículos de todos los reglamentos. Y esto es lo que vamos a hacer en el Parlamento Europeo. Es decir, sin traicionar a nadie, puedo ya avanzar de que el Parlamento Europeo va a ir mucho más lejos de lo que la Comisión nos propone. ¿Y qué va a hacer? Pues en principio lo que estamos nosotros pensando es modificar sobre todo la relación común de mercados, es decir, todos los aspectos de cadena alimentaria, en la medida que las enmiendas no tengan coste presupuestario. Es decir, nos hemos autoimpuesto una regla, el Parlamento, los diputados han impuesto una regla, que es, vamos a presentar más enmiendas de las que la Comisión contaba en principio y el Consejo contaba, pero con una condición: no debe haber coste presupuestario. ¿Por qué? Porque el marco financiero sigue siendo el mismo y no podemos modificarlo. Entonces, ¿dónde está el gran campo de trabajo donde no hay coste presupuestario? Pues está en los aspectos regulatorios. ¿Qué es? Derecho a la competencia, organizaciones de productores, interprofesionales y aspectos en general ligados a la cadena alimentaria. Ahí es donde nosotros vamos a incidir con fuerza, al menos lo vamos a intentar, a unas sabiendas de que en el Consejo los estados están divididos, algunos están por la labor, es decir, para ampliar el debate, otros están defendiendo circunscribirse simplemente a lo que la Comisión ha propuesto. Pero nosotros en ese sentido vamos a jugar esta carta, sabiendo también además de que si no conseguimos nuestro objetivo en este debate sobre el Omnibus, que como he dicho antes debería estar aprobado antes de finales de año, tenemos una segunda oportunidad, y es de que, siguiendo las conclusiones de este grupo de trabajo sobre mercados agrícolas, que les he dicho antes y les repito, vale la pena leerse con mucha atención, siguiendo las propuestas de este grupo de trabajo que se creó y que ha emitido su informe en noviembre de 2016, la Comisión está obligada a presentar propuestas legislativas en los próximos meses. Lo ha dicho y lo va a hacer. O al menos va a presentar un informe, y posiblemente con propuestas. Y es así que las cosas que no estén aprobadas dentro del Omnibus podrían ser retomadas en una segunda ocasión por parte del Parlamento y por parte del Consejo dentro de la discusión de los aspectos no presupuestarios de la OCM. A la espera, evidentemente, de que un día tengamos un debate en profundidad sobre el futuro de la PAC. Pero ya les digo que con los límites presupuestarios que tenemos con el Brexit por el medio, hasta 2020, 2021 es difícil que tengamos propuestas en concreto. Entonces, bueno, esto voy a pasar. ¿Cuáles son los temas? No sé cómo voy. ¿15 minutos más? Ah, yo pensaba que tenía solo 20 minutos. No. Bueno, vale. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son? Claro, poco se puede decir, ya les he dicho antes, no tenemos nada concreto, pero lo que cuenta ahora es hacer las buenas preguntas. Nos tenemos que empezar a hacer las buenas preguntas y como buenos estudiantes, después estudiarnos las respuestas más adecuadas a estas buenas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los temas que están en el tapete y que habrá que en un momento determinado decidir? Pues primero, ¿cuál es la arquitectura de la futura PAC? Algunos ya hablan de 3 pilares, aunque el contenido de los 3 pilares difiere mucho en función de quién los propone. Unos hablan, por ejemplo, de que la relación común de mercados y los mecanismos de gestión de riesgo tengan un pilar propio, distinto a los pagos directos. Otros sugieren agrupar en un único pilar los pagos directos y el desarrollo rural, de tal forma que los puentes entre los dos apartados de la PAC fuesen mucho más fáciles, etcétera, etcétera. Otros insisten en que ha de haber una plurianualidad, tanto en pagos directos como en desarrollo rural, etcétera, etcétera. Unos dicen que tenemos que convertir la política agrícola común en una política territorial pura, cada vez más territorial, es decir, siguiendo el modelo de los pagos directos a la hectárea. Otros dicen que deberíamos ir hacia una política alimentaria que cubriera otros aspectos que no sean los aspectos
territoriales. Los debates están ahí y sobre esto hay que pensar y decidir. Decidir qué queremos desde Castilla-La Mancha y desde España en general. Segundo, sobre los aspectos presupuestarios. El presupuesto de la política común va a ir a menos. Esto es una obviedad. Una obviedad porque sin Gran Bretaña, si los británicos se van, que aún está por ver, pero si se van, el presupuesto de la PAC va a bajar y a partir de ahí también va a haber una redistribución interna de los presupuestos. ¿A costa de qué apartados va a disminuir la PAC? ¿Y a favor de qué? Tenemos también un tema adicional y es que la Comisión está insistiendo, sobre todo este comisario, está insistiendo mucho en que los instrumentos financieros, los instrumentos crediticios, el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras deben tener un papel mayor en la financiación de la PAC. Es decir, que hay una posibilidad de que ayudas sean sustituidas por créditos bonificados en el futuro. Bien, esos temas están ahí. Otro tema es la cofinanciación. ¿Va a haber más cofinanciación o menos cofinanciación? ¿Va a llegar a cofinanciación a los pagos directos o no va a llegar? Eso todo. Otro tema importante a nivel presupuestario es si una parte de los pagos directos van a convertirse, van a ir, el presupuesto atribuido a los pagos directos, una parte de él va a ir a financiar mecanismos de gestión de riesgo, seguros agrarios, o no. ¿De dónde sacamos dinero para consolidar unos mecanismos de gestión de riesgo a la altura de las circunstancias, a la altura de unos mercados cada vez más volátiles? Y como todos sabemos, los pagos directos a la hectárea son el mejor mecanismo de apoyo en el siglo XXI en un contexto, como el que digo, de volatilidad creciente. Esos son los temas que están ahí ligados al presupuesto. Otro tema es sobre la consolidación de los bienes públicos. Este fue uno de los grandes logros de la última reforma. Se creó el pago verde, se creó la idea de que los bienes públicos que da la agricultura y que no son remunerados por el mercado deben ser compensados con dinero público. A partir de ahí, sobre todo en el norte de Europa, hay una idea de que los pagos verdes deben ir a más, a mucho más. Y estamos en ese debate. Hoy están en un 30%, quizás tengamos que llegar hasta un 50%. ¿Cuáles serían esos pagos verdes? ¿Serían flexibles? ¿Serían o no flexibles? ¿Habría un menú? Etcétera. ¿Cómo ligamos al cambio climático? A los compromisos que hemos tenido en París, etcétera. El pago básico. Bueno, ya lo he dicho antes, un tema clave es el pago básico, que hoy es un pago directamente orientado a ayudar a las rentas agrícolas. Deberá ser complementado por mecanismos de riesgo, de los seguros agrarios. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Distinguiendo en función, por ejemplo, del tamaño de los productores. Yo estoy convencido que un pequeño agricultor que hoy cobra 1.000 euros no se le puede pedir imperativamente que contrate seguros agrarios, quizás no le interese ni sea su perfil, pero evidentemente un profesional agrario que vive de la agricultura, que está acostumbrado a gestionar su empresa en los mercados y luchar por los precios, etcétera, etcétera, quizás este hombre esté ya dispuesto, o debería estar dispuesto, para poder asumir mecanismos de gestión de riesgos, como en Estados Unidos ya es la norma general. Sobre los pagos acoplados, bueno, este tema es un tema del que vamos a hablar mucho. Va a haber una restricción de sectores, es obvio, posiblemente va a quedar la lista muy disminuida. Va a haber quizás importes con umbrales, no se puede mantener la situación actual, cada país dé lo que quiera en los mismos sectores. Y una cosa también que posiblemente va a llegar es que estos pagos acoplados, al igual que los pagos básicos, van a estar sujetos a la condicionalidad, porque tampoco no podemos continuar con la situación actual. Sobre la política de mercados, bueno, pues este es el tema que antes comenté, cuál es el papel de la gestión de riesgos en el futuro, y si estará ligado a la OCM o no, y si habrá que imponer contratos obligatorios, si la política de competencia se va a consolidar como una excepción en los mercados agrícolas o no. Esto es lo que antes ya apuntaba, que va a ser nuestra prioridad como Parlamento Europeo en los próximos meses, intentar avanzar en estos puntos. Y por último, sobre la política de desarrollo rural, en los estudios que se han hecho por la academia y algunos gobiernos, pues hay dos nociones que se estestán ahí barajando. Uno es la cohesión rural, es decir, una política de cohesión rural
propia, distinta a la actual. Podría irse a un enfoque mucho más integrado entre los fondos estructurales, es decir, entre fondo regional, fondo agrícola y fondo social. Todo esto está aún, ya lo digo, muy verde, pero esos temas son los que tenemos que dilucidar y ya. Es decir, tenemos tiempo, pero no hay que perder el tiempo para... bueno. Y a partir de ahí, las propuestas, bueno, quizás yo dejaría ya el paso a Tomás, porque podría quizás concretarlo mucho más sobre aspectos específicos de la agricultura de Castilla-La Mancha. Le quería preguntar, a raíz de la orientación hacia la gestión de riesgos que puede tomar la reforma, no sé si estamos hablando solo de seguros de cosecha o estamos hablando de otros conceptos nuevos, porque además en su presentación he visto que estaba hablando que no se habla del sistema americano ni se desea. Entonces, es un poco qué tipo de novedades respecto al sistema de seguros actuales está pensando en esa gestión de riesgos nuevas en la reforma. Bueno, rápidamente, no, lo que estamos hablando es seguro de rentas. O sea, estamos hablando, es la gran asignatura pendiente. Los otros seguros, España con razón, yo creo, viene defendiendo que en el marco del sistema actual es posible conseguir un sistema de seguros clásicos, digamos, bastante eficiente. Hay problema presupuestario, lo hemos visto este año siempre en un contexto, pero globalmente yo creo que España hace bien diciendo no quiere que la Comisión meta sus pecaminosas manos y aún más pecaminosos ojos en el sistema español, que funciona globalmente correctamente, aunque haya que ajustar a diestro y siniestro algunas cositas. No, estamos hablando de seguro de rentas. Es un tema complejo porque el seguro de rentas es una novedad. Pero ahí yo creo que desde el Ministerio hay la voluntad de avanzar, quizás con un proyecto piloto primero, para hacer hubo un intento sobre la patata, pero no funcionó muy bien, de avanzar prudentemente, pero seguir siendo la puntera de Europa. Gracias. Hay más preguntas. Pasamos el micrófono a Juan Carlos Bermejo, de la sectorial de Herbáceos de Cooperativas. Buenos días. Vamos a ver, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con la idea que ha planteado Tomás de que un agricultor recibirá ayudas por los bienes públicos que pueda producir. Pero creo también que sería interesante hacer una definición exacta de los distintos bienes públicos, porque quizás en unas zonas un bien público no tenga ninguna importancia y en otras sí lo tenga. Me explico. El otro día daban una noticia que, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real está disminuyendo su población en un 4%. España tiene zonas dentro del territorio con una demografía tan escasa que a lo mejor solamente el hecho de que haya agricultores en una zona es un bien público. En otras zonas será un bien público, será un control medioambiental, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no estaría mal que la Unión Europea hiciese una lista y una definición exacta de bienes públicos que se pueden aplicar en cada país. Eso es todo. Podéis contestar y aclarar, Albert. Bueno, ha habido muchos intentos, lo que pasa es que es difícil y bueno, es imposible que la Comisión decida sobre los bienes públicos que cada país pueda. Se puede hacer un listado más o menos flexible y a partir de ahí, dentro de este menú, cada uno. Ahora bien, tampoco no hay que generalizar mucho la definición de bienes públicos. Es decir, si despoblamiento es un bien público, bueno, es que podríamos llegar a muchas. Quizás hay objetivos de política de desarrollo rural que no precisan ser definidos como bienes públicos. El despoblamiento es uno de ellos. Por el contrario, a veces es verdad que hay una tendencia por los académicos de circunscribir los bienes públicos a los temas medioambientales, y eso es verdad, pero por ejemplo los fallos de mercado podrían ser un bien público, atajar los fallos. Es decir, que hay un debate a plantear, pero yo creo que en cualquier caso la flexibilidad va a ser la norma para esto. Si tú consideras que los bienes públicos es fijar población en zonas donde hay mucho abandono, es una pregunta pasada. ¿Estás planteando que el dinero de la PAC sirva para instalar emigrantes que están ahora en Grecia?
Porque tengamos, claro, hay que, si la manera más eficaz de fijar población en zonas abandonadas quizás no sea una agricultura extensiva cerealista que puede trabajar fácilmente con... mi mujer es de Palencia, todos los agricultores de la zona, desde que tenemos buenas carreteras, viven en Palencia porque allí es donde están los colegios, la mujer, el tal. Y van a trabajar a Paredes de Nava o a Fuentes o lo que sea, van a trabajar a la oficina, como yo que tardo 3/4 de hora en Madrid, trabajan y tienen tal. Con lo cual, la agricultura de por sí no tiene por qué ser fijadora de población. En cambio, podría ser una idea muy interesante y eso les gustará a muchos que quieren recortar el presupuesto agrario, el utilizar el presupuesto agrario para fijar población emigrante que está ahora mismo en Grecia. Eso podría ser... Hay que tener mucho cuidado con las ideas que se van planteando en el ámbito europeo porque te pueden dar la vuelta claramente. No creo que fijar población pueda ser un bien público objeto de la política agraria. Para esto tiene que haber otras políticas que no son la política agraria. Si no, vamos... O sea, porque al mismo tiempo uno de los objetivos que tenemos es una agricultura competitiva, empresarial, orientada al mercado, que produzca alimentos de calidad a un precio razonable por los consumidores. Y eso entra en contradicción con fijar población si no es... Entonces, yo no creo que las ayudas públicas, las ayudas directas sean el instrumento. Otra cosa podría ser el desarrollo rural, el desarrollo regional y tal, pero eso es... Esto planteado en Bruselas es un peligro porque podría transferir fondos de un sistema que hoy en día está pagado a 100% por la comunidad a un sistema cofinanciado, lo que sería una mala noticia para España, o transferir fondos de la política agraria a la política regional. Tenemos una pregunta ahí en la penúltima fila, por favor. Se presenta, creo que de Guadalajara, ¿verdad? José Luis Delgado de Guadalajara, gracias, de COAG. Partiendo de la realidad que comentaba Tomás, en los desequilibrios en los pagos base y la necesidad real también de buscar una vía alternativa que cubra las pérdidas de renta a través de los seguros, yo quería plantear si el hecho mismo de que los pagos base actualmente se hagan y se ejecuten por hectárea en una tarifa plana, muy atomizados, porque al final cobran ayudas prácticamente todos. Si no sería más interesante primero concentrar en los auténticos profesionales, los que desarrollan, invierten y viven exclusivamente de la agricultura, que evitaríamos esa dispersión de fondos, y como medida secundaria trabajar la línea de seguros, pero modificar el actual sistema de repartos del primer pilar, porque realmente lo que no está funcionando es eso, es lo que yo por lo menos personalmente entiendo. Una ayuda por explotación que garantice el futuro de las inversiones y un complemento a través de los seguros agrarios, pero priorizando y concentrando los fondos en los auténticos profesionales del sector. Muchas gracias. Brevemente, porque vamos a dar un par de preguntas más, 3. Pasamos el micrófono aquí a la primera fila, por favor, Tamara, y vamos contestando a nuestro amigo de Guadalajara, de COAG. Yo creo que el concentrar las ayudas en los auténticos profesionales quiere decir que la administración tiene que ir a la caza y captura de los auténticos profesionales. Y yo creo que esto es complicadísimo y además fruto de arbitrariedades y además quien hace la ley hace la trampa. Yo prefiero con creces un sistema en que sean los auténticos profesionales que llamen a la puerta de la administración para pedir para definirse. ¿Cómo? Asumiendo seguros. Si asume un seguro, es que tiene algo que asegurar, tiene una actividad económica que asegurar y por lo tanto se define. Otra cosa que tú planteas y es muy interesante es el tema de la equidad. Es decir, una vez que se paguen los seguros, pero eso ya es un tema de discusión política entre los distintos partidos políticos, los que le dan más prioridad a la equidad y más prioridad a la eficiencia, pero se podría plantear perfectamente que la subvención por seguros agrarios pues sea en porcentaje menor o sea mayor para las primeras 20 o 30 o 40 hectáreas o X hectáreas y para menos, o que sean las primeras 100 hectáreas de cada agricultor. Es decir, ahí hay mecanismos de equidad social que se pueden incorporar si esto políticamente se quiere. Pero prefiero con creces un sistema de autoidentificación a un sistema de caza y captura al lazo por la administración.
El debate no termina aquí, en todo caso. Albert, añade lo que consideres para dar la palabra a José María, a Víctor y a mi amigo de los Llévenes. Y vamos a ir cerrando para tomar un cafetito, hacer una parada técnica, porque la mesa nos va a dar también mucho juego. Adelante. No, con respecto de cortar en rodajas, primero concentrarnos en modificar o mejorar unas cosas y después atajar el problema de los horarios. El problema es que las reformas de la PAC son cada 5 años, es decir, el calendario es el calendario y no podemos tampoco ir esperando infinitamente. Y es posible, bueno, seguro, que cuando discutamos sobre el nuevo diseño de los pagos básicos, de los pagos directos en general, es cuando vamos a incorporar el tema de los seguros horarios. Va a ser simultáneo, obviamente, en el próximo debate. Por otro lado, en cuanto a lo que antes tú comentabas de lo fácil que lo tenemos nosotros o más fácil que otros países para imponer un seguro de rentas, está claro, nosotros tenemos un sistema de módulos que automáticamente ya está pensado, en su momento cuando se definió, ya estaba pensado para que en el último extremo, el caperuzón, fuese ya el seguro de rentas. Es decir, que nosotros estamos muy bien preparados en comparación a otros. Claro, el problema de lo que tú dices es de que únicamente sea seguro de rentas lo que se baraje en la próxima reforma de la PAC. Esto nos sirve a nosotros porque tenemos ya los otros sistemas ya cubiertos. Pero claro, es que nos encontramos que prácticamente todos los países de la Unión Europea no tienen seguros, ni de cosechas, ni de nada. Es decir, que de un modo u otro, en los demás países, el incentivo para el seguro de rentas tiene que venir acompañado por el seguro de producción, es evidente. Y esto también significa más flexibilidad para que los estados se decidan por un formato u otro. Y por último, en cuanto al tema de la equidad, bueno, yo publiqué un artículo sobre ese tema. Yo creo que un tema es interesante porque podemos avanzar muchísimo sobre la equidad. De hecho, a partir de la equidad podemos liberar dineros que podrían facilitar una redistribución de presupuesto en favor de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Es evidente, podemos poner techos a ciertos tipos de exportaciones, por dimensión, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que no solo estamos hablando de equidad, que va ligado a la eficiencia y a la competitividad, sino también estamos hablando de bienes públicos. Y podemos encontrarnos que quizás, bueno, al menos los estudios dicen, que las grandes exportaciones son las que más bienes públicos procuran. De tal forma que quizás tengamos cada vez más un sistema de apoyo a bienes públicos donde la redistribución deba ser limitada y una parte de apoyo económico en donde la equidad tenga un papel mucho más importante. Pero esto va a ser un elemento dual de apoyo, en futuro apoyo agrario que habrá que contar. Vamos a hacer una cosa para que vayamos bien de tiempo. José María, lanza la pregunta a Víctor Yuste de Foro Interalimentario, por cierto, que también está en el patrocinio del premio Generación Agro, que me olvidé antes. Y lanzamos la pregunta de Cipriano y las contestamos, si es posible, lo más breve, porque el café está caliente y no quiero yo que se enfríe. José María. Yo no quiero que ahora que se enfríe. Adelante. Conocer el calendario que nos presenta Albert, bueno, pues cuando estás en Bruselas, lógicamente, venirte sin haber hablado con él un rato es cometer un error. Así es. Es decir, porque luego se cumplen siempre, o sea, es cometer un error y eso es una orientación que nos viene muy bien a todos los que estamos en esto. O no tener en cuenta las orientaciones que hace Tomás es otro error. Creo que la experiencia que tuvimos cuando la reforma última de los ACM del vino fue definitiva. Yo me acuerdo perfectamente las horas que echamos aquello y viendo cómo podía venir la cosa, independientemente de la comprensión que había aquí a la hora de entender cómo tenían y a dónde tenían que ir las ayudas. Pero mi pregunta es, ¿va a haber renacionalización de la PAC? ¿Está habiendo ya renacionalización de la PAC? Y si está habiendo renacionalización de la PAC, nosotros tenemos un modelo de agricultura para enfrentarnos a crisis como las que va a generar el Brexit o el modelo radical de control del presupuesto alemán o ese modelo ya mejor que tienen los franceses en su agricultura. Y si teniendo en esa expectativa, que yo lo desconozco, me gustaría que vosotros, si de verdad lo de la renacionalización de la PAC o el que bajen las ayudas va a ir a más, ¿vosotros creéis que aquí hay modelo de agricultura para enfrentarse a esa situación en España? Y si con el modelo del Estado de las Autonomías nosotros estamos capacitados para permitirnos el lujo
de seguir sin hacer una política pedagógica real y de compromiso de los agricultores con todo lo que habéis contado. Porque un agricultor, desgraciadamente, hoy en nuestra región, le preguntas por la PAC y en un 80% solamente te van a hablar de que es un papel que se reña para cobrar una ayuda de dinero público. Vamos a conocer, José María, perdona, la pregunta de Víctor Yuste. Sé que va a ser difícil contestar todo en poco tiempo, pero me anuncian que el consejero de Agricultura está ya llegando y como el café está previsto para ahora, vamos a intentar ajustarnos para que luego lo que no hayáis podido responder en la siguiente mesa retomamos. Víctor Yuste y Cipriano, las dejamos ahí en el aire, si da tiempo a contestarlas y si no, yo retomo a continuación. Gracias, Jorge. Muy brevemente, aparte de facilitar a Albert y a Tomás, porque bueno, yo creo que su experiencia, su bagaje y lo que os queda por delante, bueno, se ha puesto de manifiesto en estas exposiciones. Quería un poquito, mover un poquito el foco, ¿vale? Con el tema de la PAC. Yo creo que al sector agroalimentario, agrario, lo que les preocupa es asegurar la renta agraria. Tenemos que recordar que la PAC de media, sabemos que muchas producciones no tienen PAC, suele ser un 30% de la renta agraria, eso que cubre. El otro 70% de la renta del agricultor y el ganadero procede del mercado. Tomás ha citado el tema de la cadena y yo mi pregunta es, además a colación con los premios que actualmente vamos a dar, bueno, a continuación, que se va a reconocer ya no la PAC ni las subvenciones que estos emprendedores quieren de la PAC, sino que se va a reconocer es un negocio agroalimentario dirigido al mercado, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos lograr que, con independencia que la PAC ayude a mantener una renta agraria, podemos hacer que los agricultores y ganaderos de este país, en concreto de esta comunidad autónoma, ganen en eficiencia, ganen en innovación, ganen en nuevas formas de gestión o nuevas formas de producción para asegurar esa renta agraria y, por supuesto, para que sean un eslabón más fuerte dentro de la cadena agroalimentaria de este país? Hay que tener en cuenta que sin agricultores y ganaderos el resto de la cadena sobraría y los consumidores nos quedaríamos, por supuesto, sin alimentos buenos, sanos y, por supuesto, también al mejor precio posible. Gracias, Víctor. Pasamos el micrófono 2 filas atrás para conocer la pregunta de Cipriano y ahora yo refresco la memoria. Preguntaba Fresneda si se va a regionalizar la PAC. Víctor apuesta por plantear el debate de cómo se va a apuntalar esa eficiencia en la futura política agraria. Cipriano, adelante. A ver, yo soy agricultor nato de toda mi vida y mi pregunta es referente a los seguros. Yo he venido asegurando mis almendros muchos años atrás y me aseguraban 700 kilos por hectárea. Llega el 2015, soy capaz de tener más de 1.500 kilos por hectárea, con ello asegurado. A partir del 2016 y el 2017, o sea, para esta campaña que estamos, me aseguran nada más que 300 kilos. Eso es ridículo. Para mí 300 kilos, después de haber tenido 1.500 kilos en el 2015, ¿cómo voy a hacer seguro de esa manera? Eso es tirar el dinero. Me cuesta muy poquito dinero, pero con eso no va a ningún lado. Vale. Porque es que de lo que te aseguran, te pagan, lo sabrán ustedes, al 70%. O sea, el 70% de 300 kilos nos quedamos el nine menos. Vamos con la respuesta. Entonces, perdón un momento. Entonces, yo tengo el seguro hecho con la idea de que me tienen que ampliar kilos, digamos. Me han hecho revisión para ver si me amplían. Con la condición de que si no me amplían esto, pues que yo rompo el seguro. O sea, que no voy a ningún lado. Muchas gracias. Gracias, Cipriano. Regionalización, que preguntaba Fresneda. Renacionalización, adelante. Y bueno, Víctor, eficiencia, seguros. Bueno, seamos por favor, claros. Muy breves. Seamos claros. En la Unión Europea no hay nadie, incluso los más euroescépticos, que hablan de renacionalizar la PAC. Lo que pasa es que habría que ver la interpretación que le damos del contenido de esta palabra. Para mucha gente, por ejemplo, aumentar la cofinanciación significa renacionalizar, y no es verdad. Es una pura mentira. Podemos aumentar la cofinanciación, podemos incluso cofinanciar los pagos directos y no estaremos en una política renacionalizada. Seguiremos teniendo una política común, sobre todo si tenemos aspectos regulatorios, como antes hemos comentado, tan importantes como derecho a la competencia, etcétera, etcétera, la cadena alimentaria y muchos otros elementos que se definen a nivel comunitario. Y hay elementos que deben ser definidos a nivel comunitario.
Otra cosa, y es que la política agrícola común no tiene que ser la única política agrícola. Toda política agrícola común necesita al lado una política agrícola nacional o una política agrícola regional. Porque no todos los temas que corresponden a nivel comunitario. Estamos en un sistema multinivel y a cada nivel le corresponden unas responsabilidades. Hay temas que se tienen que decidir a nivel comunitario porque es el mejor nivel de decisión, otros a nivel estatal y otros a nivel autonómico. Y el problema es que, tristemente, en España y en las comunidades autónomas prácticamente no hay políticas agrarias propias. Este es el problema. Y hay responsabilidades que están ahí y que se están, digamos, asignaturas pendientes que se están heredando, porque no hay políticas propias, mercado fundiario, la concentración de cooperativa, etcétera. Hay 20 jóvenes agricultores, hay cantidad de elementos que son responsabilidad de las autoridades nacionales y ahí necesitamos políticas propias. Punto. Yo a Víctor le diría si se puede, por recoger un... y la prueba lo tenemos con la reforma del vino. O sea, se ha garantizado el sobrepresupuestario, o sea que no, desde este punto de vista los productores globales de vino no han perdido dinero, pero en cambio se ha cambiado completamente el modelo y yo creo que Castilla-La Mancha es la prueba de que la reforma del vino ha sido un éxito económico, comercial, con dificultades, por supuesto. Pero yo creo que hemos pasado de un sector que pensaba en hectogrados a un sector que piensa en exportar vino. Y de hecho vemos como además los últimos datos que he visto del precio medio del valor de la exportación hemos subido unos céntimos. Bueno, es decir, las cosas están ahí. Yo creo que se puede y se debe y se hace. Y yo creo que hay que seguir con esto. Sobre el tema de los seguros, evidentemente hay mucho... Yo no puedo entrar en el tema de los 300 y de los 600. Yo creo que hay en la jornada que se montó en el Ministerio de Seguros había algunas cuantas ideas que me parecían claves. Una de ellas es que el coste del seguro no puede superar un cierto porcentaje de los ingresos de la explotación, porque para que el agricultor tenga interés. Con lo cual, esto es un primer factor. Hubo discrepancia de cuál era este porcentaje, pero yo creo que sería bueno el llegar en esta visión a un acuerdo. El segundo es mantener los dos principios claves de la ley del seguro. Lo que es asegurable no es indemnizable y el que no está asegurado no puede ser indemnizado. Y eso a los políticos les cuesta en campaña electoral muchísimo aguantarlo, pero si queremos mantener un sistema de seguros, lo que no se puede es asegurar a la gente, indemnizar a la gente que por su parte no ha hecho lo que tiene que hacer para asumir su riesgo. Otra cosa es, y lo que tú planteas tienes razón, y yo creo que hay que darle cada año una vuelta a los distintos seguros, que los seguros que se ofrecen tienen que ser seguros razonables. Eso está también claro, forma parte del acuerdo. Mi experiencia con la gente de agroseguro es que globalmente, a pesar de lo que cuentas esas lumbreras, que era sábado por la mañana y tal, a pesar de eso, globalmente esta gente trabaja bien y el sistema está evolucionando con el problema que tenemos presupuestario, claro, que de donde no hay no se puede sacar y ahí están. Pero en fin, el año pasado el Ministerio consiguió estirar el sobre presupuestario y ahora nos han prometido que iban a restablecer en los presupuestos definitivos el nivel de seguros que con el adicional que hicieron en el 2015. Que era por ver porque no hay presupuesto, pero en fin, hay un compromiso del Ministerio. El problema que tenemos es que el éxito de la medida debería obligar al Ministerio a, si hubiera un adicional en el 2015, debería haber un adicional incluso en el 2016, un adicional en el 2017, pero claro, está el horno como está, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa pausa. Antes, permítanme que les agradezca ya de antemano la gran participación aquí en este salón de CM Media. Hay algo más de 100 personas, todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias en nombre de la televisión y la radio pública de Castilla-La Mancha.